Les habla Kirtop y estos son 100 descubrimientos que confirman contactos extraterrestres. Criaturas de silicio. Todos estamos acostumbrados a pensar que la vida se basa en el carbono. Es el carbono el que se convirtió en el fundamento para las moléculas de ácido desoxirribonucleico, las proteínas y toda la vida en la Tierra. ¿Y si esto solo es una posibilidad? Los científicos han debatido por años la vida basada en silicio. Este elemento puede formar cadenas y estructuras complejas, aunque serían distintas, más rígidas, cristalinas y poco similares a la materia orgánica. Se plantea que en ambientes de alta temperatura y presión, donde la vida de carbono no sobrevive, la vida basada en silicio podría prosperar. Imaginen un mundo donde seres semitransparentes, similares a piedras, crecen, se alimentan de minerales y comunican por vibraciones. A un organismo así lo creeríamos una piedra, sin imaginar que está vivo. Lo inquietante es que las sondas a veces detectan anomalías difíciles de explicar con modelos basados en carbono. Científicos no hablan en serio de cristales vivos, pero en informes confidenciales surgen esas teorías. Y si la vida basada en silicio existe, eso significa una cosa. Podríamos llevar millones de años caminando entre ella sin notar que esas piedras no lo son. Influencia de un asteroide y contacto con los dioses. El asteroide que habría extinguido a los dinosaurios hace unos 66 millones de años dejó una huella importante en la península de Yucatán. Este impacto creó el cráter de Chicxulub, que hasta hoy sigue siendo un importante sitio geológico. Aunque esta catástrofe ocurrió mucho antes de la civilización maya, sus consecuencias geológicas y ecológicas pudieron influir en la formación de la región donde luego surgió esta cultura. Los hallazgos arqueológicos como ciudades y estructuras sepultadas bajo sedimentos pueden confirmar indirectamente la teoría de cataclismos en Yucatán. Sin pruebas directas, los mayas no conocían el asteroide que destruyó a los dinosaurios ni tenían información sobre ellos. No hay evidencia científica de que los mayas hayan tenido contacto con dinosaurios, ya que estos se extinguieron mucho antes de la existencia humana y de la civilización maya. En la mitología y arte maya hay criaturas que pueden interpretarse como legendarias o míticas, pero eso no prueba un contacto real con dinosaurios. A veces, investigadores hallan fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero son de épocas previas a la historia humana. Estos hallazgos interesan a geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría de contactos entre mayas y dinosaurios. El saber sobre antiguos cataclismos quizás se incorporó a su mitología y creencias sobre fenómenos naturales y dioses. Los mayas creían en la ciclicidad del tiempo y en catástrofes recurrentes, lo que podría ser un reflejo de su comprensión del pasado y una previsión de eventos futuros. La fotografía más clara de un objeto volador no identificado. El 4 de septiembre de 1971, en las tierras altas del norte de Costa Rica, el fotógrafo Sergio Loaizo tomó una foto aérea del lago Cote para el Instituto Nacional de Geografía. Usando una cámara cartográfica especial que tomaba fotos cada 13 segundos, él trabajaba sin imaginar que una imagen sería única. Al regresar al laboratorio, Sergio revisó las fotos y notó en una de ellas un misterioso objeto metálico redondo que se encontraba en la parte derecha de la fotografía. Es notable que el objeto, que parecía un platillo volador, no fue encontrado ni en las tomas anteriores ni en las posteriores. Durante algún tiempo, el Instituto Nacional de Geografía intentó ocultar el hallazgo, prohibiendo a Sergio y a sus colegas hablar sobre el incidente. El objeto volador metálico de más de 18 metros de diámetro estuvo en secreto hasta que en 1979 una foto apareció en un periódico argentino y fue analizada por expertos. Poco después, Costa Rica reconoció la fotografía como prueba oficial de ovnis. A pesar de años de estudio y debates entre los investigadores en este campo, nadie ha podido decir qué es ese objeto. Los escépticos dijeron que el objeto a la derecha de la foto es un escombro o mancha que surgió en la película al procesar las fotos. En el año 2021, un amigo de la familia logró obtener el original de la fotografía para escanearla utilizando tecnologías modernas. Esto permitió digitalizar la imagen, haciéndola más nítida y detallada. Gracias a esto, los escépticos vieron el platillo con mayor resolución. La imagen actualizada permitió descartar varias suposiciones y teorías banales, ya que no se trataba de una mancha ni de una astilla en el vidrio de la cámara fotográfica. ¿Qué creen que era eso? Compartan sus ideas en los comentarios. Cambios en el ácido desoxirribonucleico humano. Algunos científicos discuten la posibilidad de que microbios extraterrestres
puedan afectar el ácido desoxirribonucleico humano, provocando cambios significativos en nuestro código genético. Esta hipótesis sugiere que tales microorganismos no solo pueden existir, sino también influir en la evolución humana, haciéndonos más parecidos a ellos. Apoyando esta idea, los investigadores destacan cambios en la población como menor testosterona y menos espermatozoides en los hombres. Estas tendencias pueden interpretarse como signos de cambios evolutivos, posiblemente causados por influencias externas, incluyendo factores ecológicos o incluso la influencia de agentes extraterrestres. La disminución de los niveles de testosterona y la cantidad de espermatozoides puede tener consecuencias graves para la salud reproductiva y la estructura demográfica de la población. Esto hace que el tema sea relevante científica y socialmente. El reactor nuclear OK-Leo, Gabón, 1972. Un laboratorio francés recibe uranio y nota que el isótopo 235 está empobrecido a la mitad, como si ya se hubiera usado. La noticia impactante sobre una antigua central nuclear bajo la selva africana se difunde mundialmente. Científicos llegan rápido y perforan decenas de pozos. El resultado es inesperado pero terrenal. Hace 2.000 millones de años, aquí se dio una rara combinación de condiciones. Una roca rica en uranio, poros entre los granos de arenisca y aguas subterráneas que fluían lentamente a través del mineral. El agua frenaba los neutrones y activaba la reacción en cadena hasta hervir y detenerla. Al enfriarse, la capa se llenaba otra vez. El reactor se encendía y apagaba por cientos de miles de años, dejando un característico conjunto de isótopos raros. Ninguna central nuclear hecha por el hombre, ninguna intervención de visitantes del espacio, solo un horno geoquímico afortunado, ensamblado por la propia naturaleza. Aún así, la historia de OK-Leo destaca. El planeta puede crear reactores nucleares sin ingenieros. Solo requiere uranio, agua y tiempo. Desafío real. Tienen ante ustedes un anillo de finales del siglo XIV o principios del XV, cuando el trono inglés pasaba de Ricardo II a Enrique V. El cristal azul es una sola pieza de zafiro tallado. Los artesanos no engastaron la piedra, sino que la transformaron en un anillo monolítico. Este proceso requería una gema rara y polvo de diamante, el único abrasivo que pule el corindón. En la Edad Media, el zafiro era considerado la piedra de la justicia. Reyes y obispos lo usaban al firmar tratados. Se pensaba que el cristal causaba fiebre a quien rompía un juramento. En la zona de tallado hay un pequeño escalón donde el joyero lijó la superficie para evitar que la herramienta resbalara. El anillo pesa menos de 10 gramos, pero en el siglo XV costaba lo mismo que una buena armadura de caballero. El objeto probablemente era de un alto vasallo de la corte. Los documentos incluyen el zafiro en el tesoro de Norwich, enterrado durante la revuelta de los Lollardos y hallado 5 siglos después. NLO del Tercer Reich. Si hablar de los antiguos NLO parece mítico, esta historia es más reciente y mucho más aterradora. Son tecnologías que supuestamente se desarrollaron en la Alemania nazi durante los últimos años de la guerra, y sobre un secreto que ni los aliados ni la historia pudieron llevarse. Los nazis realmente crearon cosas increíbles, desde los primeros misiles balísticos hasta aviones a reacción. También hay teorías que afirman que en búnkeres secretos del Reich se creaban aeronaves con formas y poderes increíbles. Se les llama Haunbu, Vril y el más misterioso de todos, Die Glock, la campana. La campana no es solo tecnología. Es una leyenda rodeada de rumores, desapariciones y muertes extrañas. Según rumores, el objeto era una máquina metálica de 4 metros con forma de campana, capaz de distorsionar espacio y tiempo. Un motor antigravitacional impulsado por energía oscura provocó la muerte de los empleados del proyecto. Algunos dicen que Die Glocke desapareció con las élites de las SS, quienes fueron a la Antártida a la misteriosa Nueva Suabia. En las profundidades heladas e inaccesibles, se dice que se construyó una base que inició una nueva era. Otras versiones dicen que estadounidenses hallaron la campana y la llevaron a su país. De ahí los extraños saltos tecnológicos después de 1945. Cuesta creerlo hasta que ves memorias, documentos clasificados y la extraña actividad en la Antártida a finales de los años 40. Algunos relacionan esto con la Operación High Jump, la mayor expedición militar polar de Estados Unidos, que oficialmente era de investigación, pero según fuentes no oficiales, buscaba interceptar a nazis sobrevivientes con tecnología objeto volador no identificados. Los historiadores, por supuesto, niegan todo esto, pero queda la pregunta: ¿a dónde desaparecieron decenas de científicos, ingenieros y prototipos? ¿Por qué hay tan poca información sobre esto, incluso después de casi 80 años?
El libro de Kells. El libro de Kells es un manuscrito medieval que se encuentra en la biblioteca del Trinity College y es una de las principales atracciones de Dublín. Este manuscrito contiene los 4 evangelios en latín y tablas de cánones escritos en pergamino. El libro mide 33 x 25 centímetros y tiene 340 páginas. Se creó a finales del siglo VIII o inicios del IX y las investigaciones muestran que tuvo 4 ilustradores. Una característica especial del manuscrito es que cada letra tiene su propio diseño, color y significado únicos, como si fuera un código secreto que aún debe ser descifrado. El libro fue nombrado por la abadía de Kells, donde se protegió de los vikingos en 814. Se considera que el trabajo en ella comenzó aún en vida de San Columba y continuó durante 2 siglos después de su fallecimiento. Historiadores proponen distintas versiones sobre el origen de este manuscrito. Según una de ellas, fue creado en la isla de Iona y más tarde trasladado a la abadía de Kells. Otra versión dice que la escritura comenzó en Iona, pero se terminó en Kells. Se supone que el manuscrito fue creado en Inglaterra o Escocia. Aunque existen varias teorías, el libro de Kells sigue siendo una de las obras de arte más enigmáticas y magníficas de la Edad Media. Si le agregas agua, pensamos que la vida solo necesita un ingrediente, agua, y entonces surge la tentación. ¿Y si la llevamos a donde no la hay? La Luna, Marte, Venus, Mercurio. 4 historias diferentes, 4 finales distintos. En la Luna hay agua como hielo en los polos, oculta en la oscuridad de los cráteres. Agrega océanos y veremos un planeta con mareas turbulentas. La Luna es muy pequeña para mantener atmósfera. El agua se evaporará rápido y solo habrá un mar temporal. La Luna no será un segundo hogar, seguirá siendo un desierto muerto y brillando solo un tiempo. Marte es más prometedor. Tiene glaciares y hubo agua en el pasado. Si cubrimos el planeta con océanos, tendrá vida. El aire será más denso, habrá nubes y el clima cambiará. Pero Marte no tiene campo magnético y el viento solar eliminará gradualmente su atmósfera. Toda segunda Tierra será temporal. En milenios, el agua se irá al espacio. Venus muestra el otro lado de la historia. Si añades agua en un lugar con calor extremo y nubes ácidas, hervirá al instante. Se creará vapor. El efecto invernadero aumentará y la temperatura subirá más. Inundar Venus con agua solo lo destruiría. Para revivir este mundo, primero debe enfriarse y destruir su atmósfera densa. Es casi imposible. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, con una superficie muy caliente y sombras heladas en sus cráteres. El agua no se quedará ahí. Durante el día hervirá. Por la noche se congelará y al final se evaporará al espacio. Mercurio está demasiado cerca del Sol para mantener la vida. Y entonces queda claro. Simplemente agregar agua no es la solución. Solo la Tierra resultó ser esa plataforma única donde el agua puede mantenerse y servir para la vida. Los otros mundos son muy inestables, hostiles o pequeños. El agua ahí no es una fuente de vida, sino un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio en nuestro planeta. Vida en satélite de Saturno. Ahora vayamos al espacio. Mientras los astronautas de la Boeing Starliner, Buzz Wilmore y Suni Williams esperan su regreso a la Tierra en febrero, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ya prepara futuras misiones. En 2028 se lanzará la nave Dragonfly a Titán, la luna de Saturno, que podría ocultar grandes secretos según científicos. Se espera que Dragonfly llegue a Titán en el año 2034. Estudios recientes muestran que bajo el hielo de Titán podría haber un océano cálido, lo que permitiría el surgimiento de vida. Además, bajo el hielo de hasta 10 kilómetros de grosor, posiblemente se ocultan una atmósfera, ríos y mares, probablemente compuestos de hidrocarburos como el metano y el etano. Dragonfly será un paso importante en la exploración de océanos extraterrestres y en la búsqueda de vida alienígena fuera de la Tierra. El hombre de sal de Irán. Este hallazgo fue descubierto a mediados de los años 90 en minas de sal cerca de Shahrabad, en las montañas de Irán. Arqueólogos creen que estos restos son de un trabajador de una antigua mina de sal que murió ahí hace unos 1500 años. Las condiciones únicas de la cueva, saturadas de vapores salinos, ayudaron a conservar su cuerpo en un estado sorprendente. En la momia incluso se conservaron los cabellos, que bajo el efecto de la sal adquirieron un tono blanquecino, así como la barba, lo que le da a este hallazgo un aspecto aún más espeluznante. Los científicos piensan que la salinidad de la cueva impidió la descomposición y momificó el cuerpo naturalmente. El cuerpo salado parece como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos ver el rostro del pasado. El hombre de sal se convirtió no solo en una sensación arqueológica, sino también en una fuente importante de información
sobre la vida de las personas de esa época. Actualmente, esta momia recuerda la dura realidad del pasado y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Marte es nuestro segundo hogar. Parece que falta poco y realmente llegaremos a Marte. SpaceX construye cohetes para viajes. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio prueba soporte vital y China se prepara para su misión. En las noticias se anuncian grandes planes. En las próximas décadas aterrizarán las primeras personas en el planeta rojo. Colonias, cúpulas, extracción de recursos e invernaderos parecen el inicio de una era, pero Marte también tiene su lado oscuro. La radiación puede matar en pocos meses. La atmósfera es casi toda dióxido de carbono y las tormentas de arena duran semanas. Para sobrevivir ahí, la humanidad deberá construir bases y reinventar la vida misma. Esto no es mudarse a otra tierra, sino existir en un planeta hostil. Y sin embargo, la pregunta principal es diferente. ¿Y si no somos los primeros en estar allí? Las imágenes de los rovers en Marte generan controversia por extrañas formaciones rocosas que parecen ruinas, estatuas o mecanismos. Los científicos llaman pareidolia a la tendencia del cerebro a ver formas familiares. Si al menos parte de estos hallazgos es real, la historia de Marte podría ser mucho más rica, y posiblemente cuando lleguemos allá, no construiremos un nuevo hogar. Simplemente estaremos regresando al antiguo. Ídolo de Shigir. En 1890 trabajadores extraían turba del pantano Shigir en los Urales, Rusia. En vez de raíces, sacaron un tronco de pino con zigzags, rayas y 7 máscaras extrañas mirando en distintas direcciones. La prueba de radiocarbono en 1990 mostró 9.500 años. Y tras un análisis espectrometría de masas con aceleradores en 2021, la antigüedad subió a 12.100 años. Eso es el doble de antiguo que Stonehenge y las pirámides. La ciénaga ácida conservó la capa mejor que un sarcófago. La madera aún mostraba las marcas de herramientas de sílex usadas en la edad de piedra para grabar el pino vivo. Cada quien interpreta el patrón del ídolo distinto. Unos creen que las marcas dividen la capa en 3 niveles y los 7 rostros son espíritus que protegen cada uno. Algunos ven los zigzags como el camino del tiempo, mostrando el recorrido de la tribu tras el deshielo del glaciar. También existe la versión de que es un mapa estelar. El dibujo se parece a una constelación de verano sobre los Urales de hace muchos miles de años. Pero la pregunta principal es, ¿por qué rompieron la estatua, la hundieron en el pantano y la aplastaron con piedras? Si era un tótem común, no hacía falta destruirlo. Tal vez el ritual requería matar al ídolo para comenzar un nuevo ciclo. Los científicos hasta ahora solo han entendido la técnica. Calentaban las cuchillas de sílice al fuego para quemar la madera y luego raspaban hasta alisar las líneas. Actualmente los rayos X detectan cientos de estos trazos bajo la espesa corteza del pantano, pero su propósito sigue siendo un misterio. No hay asentamientos ni figuras similares cerca. Parece que los autores ocultaron la obra principal de su época y solo recibimos un fragmento de una historia desconocida. Ejemplos de Japón. Durante mucho tiempo, el gobierno japonés negó la existencia de los ovnis, citando la falta de pruebas confiables y preocupaciones sobre una posible histeria pública. El gobierno también buscaba controlar la información para evitar filtraciones de datos. Sin embargo, los pilotos japoneses informaron en varias ocasiones sobre avistamientos de ovnis. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1986, cuando la tripulación de un avión de carga japonés observó 3 objetos no identificados sobre Alaska, los cuales los acompañaron durante 50 minutos. Este incidente recibió mucha atención y despertó el interés tanto de los ufólogos como del público en general. En el año 2020, la actitud del gobierno japonés hacia los ovnis cambió significativamente. El ministro de Defensa, Taro Kono, declaró que el gobierno comenzará a tomar más en serio los reportes sobre ovnis y desarrollará instrucciones para los pilotos y militares en caso de encuentros con objetos no identificados. La decisión se tomó ante más avistamientos y presión social. El ministro de Defensa comenzó a desarrollar procedimientos estándar para recopilar y analizar datos sobre estos incidentes y fortaleció la cooperación con socios internacionales. El análisis de los datos sobre los ovnis realizado por los militares japoneses mostró que algunas observaciones realmente no pueden ser explicadas por fenómenos comunes o aeronaves conocidas. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado pruebas convincentes de la presencia de tecnologías extraterrestres. Video de ovnis oculto por el gobierno de Estados Unidos. El 23 de noviembre de 2019, cerca de la frontera sur entre Arizona y México, agentes del Departamento de Seguridad Nacional volaban en un avión para localizar y detener a contrabandistas de sustancias prohibidas hacia Estados Unidos.
En algún momento su cámara infrarroja captó algo con una forma bastante extraña. El misterioso objeto, similar a un patito de hule, sorprendió a los observadores y al gobierno de Estados Unidos. En septiembre de 2021, la grabación secreta se entregó a expertos en extraterrestres. Tras recibir el video del Departamento de Seguridad Nacional, Andy Marshall se sorprendió al ver un objeto parecido a un patito de hule. Apareciendo por primera vez en Internet, el video sorprendió a los espectadores porque el objeto desconocido mide alrededor de 2 metros de largo y se mueve sin tener alas ni dejar rastro de gases de escape. El objeto, parecido a un pato, voló en una dirección por 1 hora, y el video de una agencia federal oficial no permite pensar que se trata de un montaje. La comunidad de ufólogos toma el video muy en serio, creen que demuestra la existencia de ovnis. Los expertos que revisaron la grabación también están divididos. Se sabe que los objetos voladores no identificados tienen características de comportamiento comunes, entre ellas la velocidad, el camuflaje y la altitud a la que se desplazan. En cuanto al llamado pato de hule, se mueve demasiado lento, recorriendo solo 15 kilómetros en media hora. Esa velocidad del viento es normal en esta zona. No se descarta que el video secreto del objeto volador no identificado sea solo un objeto levantado por corrientes de aire. O5N1 no es del siglo XX. Cuando escuchamos la palabra O5N1, inmediatamente pensamos en el siglo XX. Roswell, películas, sombreros de papel aluminio. Las personas avistaron objetos no identificados mucho antes de la televisión y la aviación. Tenemos casos documentados desde la época de la antigua Roma. Las crónicas mencionaban escudos de fuego, naves voladoras y criaturas extrañas que bajaban del cielo. Incluso secuestros en las nubes. Esto lo documentaron historiadores, monjes y funcionarios en el siglo IV de Cristo, no escritores de fantasía. El cronista romano Julio Obsecuente, en Liber Prodigiorum, relata decenas de estos casos. Sobre Roma, supuestamente se veían esferas ardientes, naves luminosas y seres que descendían del cielo. Al menos así lo percibían los testigos presenciales. Plinio el Viejo también habla de un misterioso escudo ardiente que flotaba sobre la ciudad en la Segunda Guerra Púnica. Y no es el único caso. Crónicas de Irlanda, China e India describen algo similar. ¿Qué era? ¿Simbolismo coincidente o alucinación colectiva? ¿O solo observábamos el mismo fenómeno con distintos nombres en diferentes épocas? Primero fueron dioses, luego ángeles y ahora extraterrestres. Y la esencia tal vez sea la misma, el mayor misterio del mundo. Frente a la isla japonesa de Yonaguni, se hallaron ruinas submarinas de una antigua ciudad de unos 10.000 años. Este complejo, que evoca pirámide, castillo, templos, arco y estadio, está unido por caminos. En 2007, el biólogo marino Masaki Kimura describió la estructura principal como una pirámide escalonada monolítica de 25 metros de altura. Él creía que las estructuras las construyó el pueblo Jomon, que habitó estas islas hace 14.000 años. Sin embargo, el profesor Roberto Shaw de la Universidad de Boston expresó la opinión de que el monumento de Yonaguni es una formación geológica natural. Han pasado 37 años desde que se descubrió la Atlántida japonesa en 1986, pero su origen sigue siendo un misterio. Kimura propuso la teoría de que esto era parte del continente Mu, perdido debido a una catástrofe. Él también encontró una imagen de piedra, incluyendo una esfinge submarina. El sismólogo Toru Ouchi de la Universidad de Kobe respaldó la hipótesis de Kimura y descartó que las estructuras tuvieran un origen natural. El profesor Shaw insiste en que la estructura no es artificial y sus características provienen de procesos naturales. Así, las profundidades marinas cerca de Yonaguni continúan guardando el misterio de estas sorprendentes construcciones, siendo aún objeto de debate e investigación por parte de los científicos. Momificación de la carne. Muchos han oído hablar del faraón Tutankamón, pero pocos saben que fue enterrado con 48 cajas de carne de res y aves. Para asegurar que el faraón tuviera alimento en la otra vida, sus preparativos funerarios incluían reservas de comida. Una nueva investigación de los arqueólogos revela interesantes costumbres funerarias del antiguo Egipto. Resulta que la carne que se enterraba con los faraones era momificada, tratándola con bálsamos especiales para su conservación. La carne, llamada momias de carne, era común en funerales egipcios. Los ejemplares más antiguos tienen más de 5.000 años y los más recientes 1.600 años. El estudio más reciente analizó 4 muestras de momias de carne, fechadas entre 1386 y 948 años
antes de nuestra era, halladas en tumbas de personas de alto rango. Entre los manjares cárnicos había costillas, carne de ternera y de cabra. Los científicos realizaron un análisis químico de la carne y de las vendas con las que la envolvían. Descubrieron que la grasa animal se usaba para cubrir las vendas de la cabra y el ternero, lo que indica su uso como conservador. Las costillas del ganado tenían restos de un bálsamo hecho con grasa o aceite y resina de pistacia, un lujo en el antiguo Egipto. Unos 600 años después de que este bálsamo se usara para momificar carne, comenzó a aplicarse también a las momias humanas. La sábana santa de Turín y la conexión con los ovnis. Esta reliquia cristiana intriga tanto a comunidades religiosas como a investigadores de lo paranormal y ufólogos. Esta tela de lino de 4 metros muestra la impresión de un cuerpo crucificado, que según la tradición se asocia a Jesucristo. La reliquia se guarda en la Catedral de Turín y genera interminables debates sobre su autenticidad. Desde el punto de vista científico, el análisis de radiocarbono indica que su origen es medieval, pero existen teorías que la relacionan con una intervención divina o incluso extraterrestre. La imagen en la sábana es difícil de explicar. No fue pintada, sino que parece una huella, como un negativo fotográfico, algo increíble para la tecnología de esa época. La relación entre ovnis y teorías extraterrestres proviene de la hipótesis de que la sábana sería producto de tecnología avanzada. Los ufólogos afirman que el proceso de creación de esta huella pudo estar relacionado con la emisión de una poderosa energía o un pulso de luz, similar a las tecnologías láser modernas. Algunos creen que la resurrección de Jesús, acompañada de un fenómeno milagroso, pudo haber sido resultado de la intervención de civilizaciones extraterrestres que transmitieron su conocimiento a la humanidad. Sin embargo, esto no son más que teorías. Los fantasmas de la cueva Mammoth. La cueva Mammoth en Kentucky es uno de los sistemas subterráneos más grandes, con pasadizos de unos 500 kilómetros, y también está rodeada de leyendas. La cueva primero fue usada para extraer salitre y después se volvió una atracción turística. Los lagos subterráneos, las salas gigantes y el eco que resuena en los laberintos atraían a los curiosos de todos los rincones. La cueva se hizo famosa por las historias de fantasmas. Circulan rumores entre visitantes y trabajadores de que en la cueva habitan las almas de obreros fallecidos que trabajaron ahí. Turistas suelen reportar sombras, siluetas borrosas o voces inexplicables desde la oscuridad. Ha habido casos en los que grupos enteros afirmaron haber visto figuras fantasmales que, al parecer, los observaban desde lejos. Las leyendas afirman que son los espíritus de los mineros que murieron en accidente. Estas historias le dan aún más misterio a la cueva y atraen no solo a los amantes de la naturaleza, sino también a los buscadores de lo sobrenatural. La cueva de Mamontov sigue siendo un lugar donde la mística y la historia se entrelazan, creando una atmósfera especial. Artefactos alienígenas en la Tierra. La historia guarda hallazgos que no encajan en ninguna cronología. En Göbekli Tepe, Turquía, hay columnas con grabados de animales y símbolos abstractos en su complejo de templos. Tienen una antigüedad de aproximadamente 12.000 años. En ese tiempo, la gente no conocía agricultura ni arquitectura, pero aquí hay un diseño ingenieril y simbólico aún sin descifrar. ¿Quién hizo este complejo y por qué después lo enterraron para ocultarlo? En Sacsayhuamán, Sudamérica, los enormes bloques de piedra encajan tan bien que no cabe ni una hoja entre ellos. Las piedras de cientos de toneladas están perfectamente alineadas y tienen caras poligonales. La tecnología actual apenas logra tales uniones. Hace 500 años, los incas tenían lo que llamaban la tecnología de los dioses. En Baalbek, Líbano, está el megalito del sur, una piedra que pesa más de 1.000 toneladas. Hasta ahora, nadie ha explicado cómo los antiguos constructores pudieron moverlo, pero el hecho permanece. Este bloque fue trabajado y claramente intentaron usarlo en la construcción. La única pregunta es, ¿de quiénes eran esas manos? Ejemplos similares son las espirales metálicas de los Urales, las plataformas megalíticas de Tiahuanaco y los agujeros precisos en piedras de Egipto que parecen hechos con máquinas avanzadas. En todas las culturas existen artefactos que no parecen de su tiempo. Los científicos lo atribuyen a tecnologías primitivas, coincidencias y la naturaleza. ¿Por qué esas coincidencias se repiten globalmente en distintas épocas y culturas? La idea de que estos rastros son de extraterrestres es útil porque muchas cosas encajan, no por sensacionalismo. Si realmente son artefactos de otros, su propósito podría ser mostrar que no somos los primeros y que todo lo que construimos hoy es solo un débil eco de lo que ya estuvo aquí hace miles de años. Chichén Itzá y sus misterios.
Chichén Itzá fue fundamental para la civilización maya como centro político, económico y religioso. Esta antigua ciudad en el norte de Yucatán fue clave para rituales y ceremonias dedicados a los dioses y fenómenos astronómicos. Erich von Däniken, famoso por sus teorías de antiguos extraterrestres, estudió la pirámide del Castillo, el templo de Kukulcán. Sugirió que la precisión arquitectónica y astronómica de la pirámide podría evidenciar contactos mayas con civilizaciones extraterrestres. Däniken señalaba que pirámides como el castillo pudieron haber sido construidas utilizando tecnologías desconocidas para los científicos modernos. El significado simbólico del espectáculo de luces en los escalones de la pirámide de El Castillo durante el Palkunaesem está relacionado con el culto al dios Kukulcán. En los días del equinoccio de primavera y otoño, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones de la pirámide. Este fenómeno era visto como el regreso de Kukulcán, mostrando la relevancia del conocimiento astronómico y la habilidad maya para diseñar arquitectura acorde al movimiento celeste. Los mayas creían en el regreso de Kukulcán, la serpiente emplumada, símbolo de renacimiento y renovación. Esta creencia se basaba en antiguos mitos y textos como el Popol Vuh y los códices mayas, que narraban la ciclicidad del tiempo y el regreso de los dioses en ciertos momentos históricos. Kukulcán era una deidad relevante vinculada al viento, agua y fertilidad, por lo que su culto era esencial en la sociedad agrícola maya. Los arqueólogos ven estos hallazgos como prueba del gran avance en astronomía e ingeniería de los mayas. Ellos creen que las pirámides y estructuras de Chichén Itzá se construyeron usando cálculos matemáticos y observaciones astronómicas. Los engranajes del misterio. La computadora más antigua, el mecanismo de Anticitera, siempre me pareció algo de Indiana Jones. Ruedas de bronce, manivela, esferas, un eclipse. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio antigua en una caja. Una simulación 3D reciente desmintió la leyenda. Científicos recrearon cada engranaje con precisión de micrones y pusieron en marcha el dispositivo virtual durante un ciclo calendario. El resultado fue impactante. Después de 4 meses de funcionamiento continuo, los dientes comenzaron a atascarse, la carga aumentó y para el 6º mes la copia digital simplemente se trabó. El error no es del software, el modelo considera todos los defectos de fundición, paso de dientes y juego de ejes medidos en el artefacto real. Si los números son correctos, el mecanismo original no predecía eclipses confiablemente con años de anticipación, como decían los entusiastas. La idea de que era un planetario de escritorio, un juguete, ahora parece más creíble. El dueño giraba la manivela para mostrar el movimiento del sol y la luna. Impresiona a un público de élite, pero no basta para los cálculos diarios de un sacerdote astrónomo. Existe otra opción. El bronce pasó 2000 años bajo el agua. La corrosión desgastó micras y arruinó su sincronización. Entonces el aparato funcionaba perfectamente y solo vemos su captura oxidada. Para comprobar la hipótesis, los ingenieros deben fabricar una copia con dientes rectos y reiniciar el cronomarratón. Aunque siguen las discusiones, el mecanismo de Anticitera sigue siendo un rompecabezas como el cubo de Rubik. La antigüedad le dio un aire misterioso. ¿Subestimamos a los ingenieros antiguos o sobreestimamos nuestro deseo de ver supertecnología en cada misterio? El misterio de las piedras flotantes. La India siempre está envuelta en misterios y enigmas. En cualquier rincón puedes encontrarte con algo sorprendente e increíble. Muchos vienen aquí para descubrir nuevas experiencias y posibilidades espirituales desconocidas en sí mismo. Una vez que visitas este país asombroso, es imposible olvidarlo. Uno de los misterios de la India son las piedras levitantes en el pequeño pueblo de Shivapur, que se encuentra a 200 kilómetros de Bombay. Cerca del templo local hay varias rocas cuyo peso supera los 50 kilogramos. Los habitantes locales dicen que estas piedras pueden flotar. Para levantar la piedra más pesada se necesitan 11 hombres alrededor de ella, quienes deben decir ciertas palabras. Después de eso, la piedra comienza a levitar y se puede sostener con un solo dedo. Se necesitan 9 hombres para levantar la roca más pequeña. Además, hay una tercera piedra de más de 60 kilogramos que solo levantan los monjes del templo. El origen de estas piedras es un misterio. Unos creen que los dioses las enviaron, otros que se desprendieron de la roca cercana. Un habitante local que cuida el templo afirma que las piedras se parten de vez en cuando y él las reemplaza por nuevas, desprendiéndolas de la roca. Incluso las piedras nuevas mantienen su levitación. Algunos científicos creen que los antiguos movían objetos con la mente, como en la construcción de las pirámides egipcias. Es posible que el conocimiento sobre la levitación se haya perdido,
pero a veces reaparece en lugares como Shivapu. Es interesante que en el siglo pasado, Edward Lidskalnin, un inmigrante de Letonia, utilizó métodos similares para construir su castillo de coral en Florida, lo que solo confirma la existencia de tales conocimientos. Estos fenómenos inexplicables respaldan la hipótesis de una influencia extraterrestre en las civilizaciones antiguas, sugiriendo que algunas tecnologías o métodos pudieron haber sido transmitidos a la humanidad por representantes de otros mundos. OVNIs y falsificaciones. Una de las historias más sonadas es la llamada Autopsia del extraterrestre de Roswell. Ese es el video donde una criatura extraña de cabeza enorme está en una mesa y los médicos le extraen algo. En los 90, el video se mostró en televisión a millones y casi todos lo creyeron, pero luego se descubrió que era una puesta en escena. Ray Santilli, creador del video, luego admitió que la película es una recreación y que la cinta original supuestamente se perdió. Él insiste en que vio el original y que las imágenes coinciden con lo mostrado a los empleados de la CIA. Lo interesante es que, aunque se admitió que era falso, la gente siguió creyendo. Ese fragmento ahora se vende como token no fungible por $1 millón. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué aporta una falsificación? Principalmente aporta ruido, atención, fe y dinero. Entre más ruido, más difícil es ver la verdad y más fácil sustituir la realidad por especulación. Y aquí está la pregunta: si incluso la mentira ayuda a fortalecer la fe, ¿quién y para qué está borrando los límites entre los hechos y las noticias falsas? El extraterrestre de 2 cabezas. En el Tíbet hallaron una extraña momia de 2 cabezas, llamada el extraterrestre de 2 cabezas. Este artefacto causó conmoción entre los científicos y los aficionados a lo místico. La momia parece tener un origen que va más allá de lo terrenal, lo que genera muchas teorías, desde mutaciones hasta civilizaciones extraterrestres. Algunos investigadores creen que podría ser un artefacto ritual o una imagen de culto creada por antiguos humanos para adorar fuerzas desconocidas. La estructura de la momia es inusual incluso para mutaciones biológicas conocidas. Las proporciones corporales y la forma de las cabezas sugieren que pudo ser la encarnación de algo mítico o extraterrestre. Las leyendas tibetanas suelen mencionar seres celestiales que visitaron la Tierra. Este artefacto podría ser un intento de representar a quienes los antiguos llamaban dioses. Existe una versión más terrenal. La momia sería resultado de unir 2 cuerpos momificados artificialmente con fines rituales. Misiones ignoradas. El espacio es oficialmente transparente. Las misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio o Agencia Espacial Europea se anuncian antes. Todos saben fechas, rutas y objetivos. Sin embargo, en la historia de la exploración espacial hay vacíos que nadie explica. En los archivos hay menciones de aparatos nunca presentados al público, lanzados desde polígonos militares sin comunicados ni transmisiones. Eran satélites de comunicación o de estudio atmosférico. A veces los documentos muestran líneas extrañas, búsqueda de anomalías y registro de fuentes desconocidas. En los años 70, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas supuestamente lanzó aparatos para fotografiar en alta resolución el lado oscuro de la Luna, pero los resultados se clasificaron. En Estados Unidos se rumoraba que a Marte quizá enviaron sondas de reconocimiento no para buscar agua, sino objetos. ¿Por qué ocultan tanto estas misiones? Si no hallaron nada, pudieron mostrar el vacío. Si los datos fueron clasificados, es porque había algo que cambia las reglas del juego y por ahora conviene guardarlo como clasificado. Surge la pregunta: ¿sabemos más sobre la vida en el universo de lo que creemos? Solo que esta información se dosifica cuidadosamente. Stella Mirneptaya. La esclavitud de los judíos en Egipto y su éxodo es uno de los capítulos más confusos de la historia del antiguo Egipto. Aunque la evidencia arqueológica de este evento es limitada, cada hallazgo es muy significativo. Existe la opinión de que no hay pruebas de la presencia de los judíos en Egipto en la época del éxodo, pero eso no es cierto. La evidencia más conocida es la estela del faraón Mirneptah, descubierta en Tebas en 1896. Se refiere a los logros militares de Mirneptah y contiene las menciones más antiguas de Israel. La estela describe a Israel como un pueblo en conflicto con Egipto, no como un estado. Este hecho es interesante porque Mirneptah era descendiente de Ramsés II, posible faraón del libro del Éxodo. Según la Biblia, el éxodo de los judíos marcó el inicio de la formación del Estado judío. Mirneptah pudo presenciar el inicio del dominio egipcio en la región, que se debilitó bajo Ramsés VI. En este periodo, el nuevo Estado se formaba sobre todo por migrantes del sur de Italia, mar Egeo y oeste de Anatolia. La mención de Israel podría confirmar la versión bíblica sobre el regreso de los israelitas a sus tierras desde el sur.
Charles Ford y la Casa de Anomalías. No eres el único que ve cosas extrañas en el cielo. Hace 100 años hubo un hombre que dedicó su vida precisamente a esos momentos. Se llamaba Charles Ford. Él no buscaba pruebas, solo rarezas. Todo lo que no encajaba en la ciencia. Lluvias de peces, destellos de luz en el cielo, desapariciones de personas, reportes de objetos misteriosos. Él solo anotaba, pues sabía que los hechos pueden ser más aterradores que cualquier teoría. Ford era alguien que no creía ni en la ciencia ni en la religión, porque ambas ignoraban lo incómodo. Y precisamente en esas incomodidades es donde vive lo más interesante. Él decía, entre los hechos y la fantasía hay una zona donde todo es posible, y esa zona es real. Simplemente no sabemos cómo mirar hacia allá. Sus libros se leían en secreto como prohibidos. Sus ideas inspiraron muchas películas y series. De la zona crepuscular a los expedientes secretos X, él mostró primero las anomalías. No son tonterías, sino una realidad incomprendida. No es necesario creer, solo no cerrar los ojos. Ahora millones continúan su labor. Cada vez que alguien escribe en Internet, vi un objeto brillante, se quedó suspendido en el cielo y desapareció. Eso es el fordianismo, una cultura donde lo extraño se investiga, no se rechaza. Pero también hay un lado negativo. Cada vez dudamos más y sabemos menos en qué creer. Esto ya no es solo cazar anomalías, es un síntoma. El satélite Caballero Negro. Dicen que desde hace 13.000 años, un misterioso caballero negro vigila nuestro planeta. A la leyenda se sumaron el eco de radio que Nikola Tesla captó en 1899, una nota de 1954 sobre 2 satélites desconocidos, y una foto del transbordador STS-88 de 1998. Sobre la Tierra flota un triángulo negro como carbón, pareciendo un guardián extraterrestre en órbita polar. Pero cada pieza del rompecabezas tenía origen terrestre. Las señales de eco se deben a la ionosfera. Los satélites de 1954 fueron una exageración periodística. La silueta en la imagen de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio es solo una manta de aislamiento térmico perdida por astronautas, registrada como escombro cero 25.570 y que se quemó en la atmósfera días después. El mito persiste. Cada vez que un telescopio amateur detecta basura espacial, la sombra del caballero reaparece en el cielo, recordándonos cómo un simple papel aluminio puede ser visto como guardián de secretos extraterrestres. La construcción inconclusa de Asuán. En una cantera de granito cerca de Asuán hay un enorme obelisco de casi 42 metros de largo y unas 1.200 toneladas de peso. Los artesanos solo debían cortar la losa por abajo y transportarla al Nilo, ya que los lados estaban nivelados. Apareció una grieta en la piedra y dejaron el trabajo. Las marcas de las herramientas son visibles a simple vista. Largas ranuras, como si hubieran sido hechas por un cortador moderno, y pequeñas cavidades redondas donde la roca fue golpeada con impactos contundentes. A los aficionados a los misterios, un corte tan liso solo podría hacerse con una sierra de diamante o un rayo de energía desconocida. Esto indica que los constructores del templo tenían una tecnología perdida con Atlántida. Los arqueólogos responden de manera más sencilla. Los egipcios usaban masas esféricas de dolerita. Tras miles de golpes, la dolerita incrustaba el cuarzo del granito y dejaba una ranura uniforme. En ella ponían cuñas de madera, las mojaban y al hincharse desprendían la capa. Las leves vibraciones formaban líneas rectas, similares a las de un cincel moderno. Los cálculos indican que una brigada de 100 canteros podía liberar el bloque en pocos meses. Una grieta lo inutilizó y detuvo el proyecto. Hoy la construcción inconclusa permanece como un museo, donde quedaron las ambiciones de los faraones y tecnologías de la Edad de Bronce. Unos lo ven como prueba de conocimiento perdido, otros como manual de ingeniería antigua. Pero ambos puntos de vista coinciden en una cosa: para mover semejante mole no se necesitaba un milagro, sino un cálculo preciso y no la paciencia humana. Fragmentos de tecnología extraterrestre. Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, cree haber hallado partículas de tecnología extraterrestre en un meteorito que cayó en 2014 frente a Papúa Nueva Guinea. Estos fragmentos fueron llevados a Harvard para investigarlos, y las fuerzas espaciales de Estados Unidos confirmaron con un 99.999% de probabilidad que el material provino de otro sistema solar. Loeb y su equipo llegaron al sitio del meteorito en el barco Estrella de Plata. Ellos encontraron 10 esférulas, bolitas metálicas pintadas de dorado, azul y marrón, algunas de las cuales parecían una tierra en miniatura. El análisis mostró que las esférulas contienen 84% de hierro, 8% de silicio,
4% de magnesio y 2% de titanio. Liob señaló que estos materiales son más resistentes que cualquier roca espacial registrada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y viajaban a 60 kilómetros por segundo, superando la velocidad del 95% de las estrellas cercanas al Sol. Estos resultados sugieren que las esférulas podrían ser artificiales, lo que ofrecería una visión única sobre materiales fuera de nuestro sistema solar. El investigador piensa que las esférulas podrían formar parte de un hallazgo mayor, que planean investigar en próximas expediciones. Señales desde las profundidades de la galaxia. En 1977, el radiotelescopio Big Ear detectó una señal de solo 72 segundos. El científico que lo notó escribió en la impresión una sola palabra: ¡Wow! Y hasta ahora nadie ha explicado de dónde vino. Hoy en día registramos cientos de estallidos misteriosos. Los estallidos rápidos de radio. Estallido rápido de radio duran fracciones de segundo, pero su potencia supera la energía de toda una galaxia. A veces se repiten como si alguien del otro lado estuviera tratando de llamar. Los científicos lo llaman fenómenos naturales anómalos, pero la verdad es que no conocemos su origen. Y si no es la naturaleza, entonces ¿quién llama a nuestra puerta desde miles de millones de años luz? El hallazgo del Arca de Noé. En 1959, el capitán Ilyan Durupanar, realizando fotografía aérea para la OTAN en Turquía, hizo un hallazgo inesperado. A una altitud de 2000 metros, notó unas formaciones geológicas inusuales que recordaban los contornos de un enorme barco. Este hallazgo provocó muchas discusiones y suposiciones sobre que los restos encontrados podrían ser el Arca de Noé. El descubrimiento atrajo la atención tanto de científicos como de buscadores de aventuras. A pesar de numerosas expediciones e investigaciones posteriores, hasta ahora no se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen la historia bíblica del arca. Sin embargo, esta región sigue siendo objeto de interés científico. Como confirmación de la posibilidad de la existencia real de eventos como el diluvio bíblico, las investigaciones geológicas en la región del Mar Negro han demostrado que hace aproximadamente 6000 años realmente ocurrió una inundación catastrófica. Esto pudo deberse al derretimiento de glaciares, que elevó notablemente el nivel del océano mundial. Además, en Mesopotamia se han encontrado tablillas de arcilla que datan del mismo periodo. En una de esas tablillas se describe la historia de un gran diluvio y el rescate de varias especies de animales en un barco, lo cual tiene notables paralelismos con el relato de Noé en la Biblia. Estos hallazgos muestran que los motivos de catástrofes globales y el rescate en un barco tienen raíces históricas profundas presentes en muchas culturas y civilizaciones. Nos observan desde hace tiempo. Buscar señales implica que alguien más también podría estar buscándonos. ¿Y si ya nos encontraron hace tiempo? En el año 2020, un grupo de astrónomos publicó una investigación que cambió la forma en que se plantea la pregunta. Científicos de la Universidad de Cornell identificaron 1400 sistemas estelares desde donde se puede ver la Tierra pasar frente al Sol. Verán la Tierra como nosotros vemos los exoplanetas. Su conclusión es simple: si hay vida inteligente en uno de estos sistemas, pueden saber ahora que estamos aquí. Además, 508 de estos sistemas están posicionados para que la Tierra sea visible frente al Sol por más de 10 horas seguidas. Eso basta para detectar una atmósfera con oxígeno, metano y posibles señales de vida. Ellos pudieron habernos detectado hace miles de años, observarnos, esperar, o tal vez ya enviaron una señal que aún está en camino. El proyecto RED es una red mundial de radiotelescopios que rastrean anomalías y señales del espacio profundo. Hemos escuchado miles de sistemas, pero hasta ahora hay silencio. Los científicos modernos son cautelosos, pero no escépticos. Ya nadie se ríe de quienes dicen, tal vez no estamos solos, porque la cantidad de planetas habitables es de miles de millones. Este hallazgo cambió la historia. El disco celeste de Nebra, creado hace 3600 años, sigue siendo hasta hoy uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos. Inscrito en el registro Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2013, este artefacto destaca por su diseño y tecnología compleja. Investigaciones en Alemania mostraron que el disco se fabricó con forja en caliente en 10 etapas, calentando el metal a 700 grados y aplicando tratamiento para eliminar tensión. Estos datos se obtuvieron utilizando métodos modernos como la espectroscopía de rayos X y el análisis microestructural. Los intentos de reproducir la tecnología demostraron que los métodos originales antiguos superaban a las técnicas modernas de procesamiento. El disco celeste de Nebra es un artefacto único y evidencia del avanzado conocimiento en metalurgia de su época. El camino estelar indonesio.
En 1992, el geólogo Castillo hizo un descubrimiento que aún asombra en la provincia de Kapanga, Indonesia. Investigaba la cueva de Satán en las montañas y halló una piedra inusual. En su fractura estaban grabados unos símbolos enigmáticos que parecían un mapa de una ruta estelar. Los signos en la piedra son sorprendentemente parecidos a las imágenes de las placas enviadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio al Espacio con las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 en los años 1970. En la piedra se ven un hombre y una mujer tomados de la mano. Junto al sol, estrellas y líneas que parecen rutas. Los geólogos afirman que la talla de la piedra tiene cientos de miles de años. Esto pone en duda su origen terrestre, ya que se supone que en esa época las personas no podían tener ese tipo de conocimientos. Los teóricos de la conspiración suponen que los extraterrestres recibieron el mensaje de la sonda Pioneer, pero se equivocaron en los cálculos y llegaron a la Tierra cientos de miles de años antes. Es posible que se hayan quedado atrapados aquí y hayan dejado su huella en forma de esta piedra. Otra versión dice que la piedra pudo haber sido creada por una civilización altamente desarrollada que existió en Indonesia mucho antes de nuestra era. En el mapa aparece un sistema estelar con una estrella y 7 planetas, casi idéntico al sistema solar. Actualmente, los científicos reconocen 8 planetas, aunque antes Neptuno era visto como un asteroide. Los autores de la misteriosa piedra siguen siendo un misterio y sorprenden a la ciencia moderna con sus conocimientos sobre las estrellas. Shiva Lingam. En Sirsi, India, está el lugar de peregrinación único Sahasralinga. Entre la belleza natural, hay imágenes de piedra de Shiva Lingam que destacan, sobre todo durante el festival de Mahashivaratri. Cuando el río baja, se ven las esculturas y miles de peregrinos y turistas acuden a rendir homenaje a los lingams sagrados. Shiva Lingam es el símbolo de Shiva, una de las principales deidades del hinduismo, que representa la fuente de la creación y la destrucción. Es interesante que alrededor del Shiva Lingam existan no solo debates religiosos, sino también científicos. Algunos partidarios de la teoría de los antiguos astronautas afirman que el Shiva Lingam podría representar un poderoso dispositivo tecnológico, similar en sus funciones a un reactor nuclear moderno. Basándose en la forma y las propiedades del lingam, ellos suponen que los antiguos pudieron haber utilizado tecnologías avanzadas. Por su parte, científicos modernos interpretan el Shiva Lingam como símbolo de la energía atómica, capaz de aportar grandes beneficios o causar destrucción. Esta analogía resalta la naturaleza dual de Shiva, quien en la tradición hindú es tanto creador como destructor al mismo tiempo. Maestros de fuego. En la iconografía de distintas épocas y culturas, es curioso que dioses, profetas y maestros suelen aparecer rodeados de un resplandor. En Egipto hay discos solares sobre las cabezas, en los mayas, halos de llama. Los cánones bizantinos muestran círculos dorados en el rostro. En India, auras de fuego. La versión oficial es simple, símbolo de divinidad, santidad y luz interior. Sin embargo, hay muchos detalles que invitan a reflexionar. En los relieves de Mesopotamia, los dioses se representan con vestimentas de las que parecen emanar rayos. En los frescos peruanos, el resplandor no es suave, sino en líneas rectas, como si proviniera de una fuente de luz. A veces los textos dicen: brillaban tanto que la gente no podía mirar. ¿Es solo una descripción del aura o realmente se trata de la luz de algo material como lámparas, reflectores o cascos? En algunas imágenes se ve que los rayos provienen de un objeto parecido a un casco o máscara, no de la cabeza. Los dioses sumerios tienen los ojos agrandados, como si estuvieran detrás de una visera transparente. En las descripciones indias, los dioses descienden en envolturas brillantes donde sus cuerpos no se queman por el calor. Para el oído actual, esto parece trajes espaciales. Al unir los fragmentos, la imagen cambia totalmente. Los maestros de fuego podrían haber sido seres reales que descendían hacia las personas usando trajes protectores y fuentes de luz. Para el hombre antiguo esto era un milagro. Para nosotros es tecnología. El diablo de la cueva. El siniestro rostro, llamado Diablo de la Cueva, observa a los visitantes desde una pared de las famosas Cuevas del Diablo en West Wickham, sureste de Gran Bretaña. Las cuevas fueron creadas a mano en el siglo XVIII y su historia está estrechamente ligada al Club de la Llama Infernal, una sociedad fundada por el excéntrico aristócrata Sir Francis Dashwood. El club lo integraban miembros de la élite, que se reunían para rituales misteriosos y, según rumores, hasta misas negras. Después de la muerte de Dashwood, el club dejó de existir y las cuevas fueron abandonadas. A mediados del siglo XX las hicieron una atracción turística que atrae a curiosos y aventureros. En los pasillos sinuosos y salas oscuras
Los turistas suelen hallar esta imagen tallada, que surge de la oscuridad de la cueva y suele causarles verdadero terror. El propósito de crear esta máscara diabólica sigue siendo un misterio, lo que alimenta las leyendas sobre los secretos del Club de la Llama Infernal. Muchos testigos, pero pocos lo creen. Solemos creer que los contactos con ovnis solo son relatos de personas solitarias que vieron o creyeron ver algo. La historia también registra avistamientos masivos e investigaciones oficiales, como las visiones de Fátima en Portugal en 1917. Miles presenciaron cómo el sol bailaba, cambiaba de color y tamaño. La iglesia lo declaró milagro. Los ufólogos opinan distinto, pues los hechos recuerdan el comportamiento de un objeto volador no identificado, como en el caso de Nock. Irlanda, siglo XIX. Muchos vieron figuras brillantes flotando cerca de la iglesia. Otra vez, una explicación religiosa. Jacques Vallée, ufólogo reconocido, cita estos casos como ejemplos de influencia externa en la psique humana. No niega que los fenómenos sean reales, solo cuestiona por qué se repiten con distintas apariencias. Antes veían a la Virgen, hoy a humanoides grises y mañana quizá algo distinto. Estatuillas místicas. Estas inusuales estatuillas del antiguo pueblo de Teotihuacán son raros ejemplos del arte y cosmovisión azteca, halladas en 1933 en Metepec por un antropólogo estadounidense. Las figuras muestran hombres y mujeres con torsos huecos y abatibles. Dentro hay estatuillas más pequeñas u objetos, lo que genera muchas discusiones sobre su significado y propósito. Estas estatuillas suelen llamarse los dueños, por su peculiar contenido y la cavidad en el pecho. Simboliza cerrar una puerta, sugiriendo ocultar conocimientos, un significado secreto o el yo interior. Es posible que estas figurillas encarnen el concepto filosófico del Nahual, el espíritu interior o compañero que acompañaba a la persona en su búsqueda espiritual y en la vida en el camino. Otras interpretaciones vinculan las estatuillas con símbolos de fertilidad, crianza o crecimiento espiritual. Quizá representaban roles sociales o religiosos como guerrero, gobernante, comerciante o mujer de la élite en Teotihuacán. El detallado trabajo y la funcionalidad de las estatuillas muestran la gran habilidad de sus creadores. Este diseño único quizás simbolizaba la interacción entre el mundo interior y exterior y el deseo de revelar verdades ocultas sobre la naturaleza humana y el mundo. 700 años de soledad. En el místico Tíbet hay un templo de más de 700 años llamado Rituo, situado en una colina de una isla en un lago. Según las tradiciones locales, aquí solo debe vivir un monje para mantener la armonía. Este templo aislado, cuyo nombre en tibetano se traduce como piedra en la montaña, destaca por su color brillante sobre los tonos tranquilos del Tíbet. Entre las leyendas del templo se habla de una piedra capaz de curar enfermedades. Pero a pesar de ese poder, junto a la piedra vive solo un monje y los peregrinos no son bienvenidos aquí. Por eso, este lugar se vuelve aún más misterioso. El lago sagrado Yamdrok, junto al templo, es uno de los 3 lagos sagrados del Tíbet. Los habitantes locales creen que no se debe vivir allí en grandes grupos para no perturbar su pureza. El monje Aivan Pinko sigue la tradición de soledad heredada de sus predecesores. Cuando él muera, el mundo no lo sabrá enseguida. Luego, otro monje ocupará su lugar en aislamiento absoluto. El día del monje es de meditación y autoservicio. Cada día baja de la montaña por agua, cargando baldes de madera. Si un día no baja, se sabrá de su fallecimiento. Su soledad simboliza la fuerza de la fe, demostrando que solo la meditación mantiene la mente limpia. Una fosilización de 15 millones de años. Emily Bisdick, voluntaria del Museo Marino de Calvert, halló en una playa de Maryland, SHA, un fósil único de una criatura similar a un delfín que vivió hace 15 millones de años. Durante un paseo por la playa, la mujer halló una parte de cráneo de 76 centímetros de largo y unos 23 kilogramos de peso. Stephen Groff, empleado del museo, identificó el fósil como de una especie extinta de animales marinos similares a delfines que vivieron en el mar que cubría Maryland hace millones de años. Estas criaturas tenían rostro alargado para cazar y medían entre 3,5 y 4,5 metros. Vivieron en el Mioceno hace entre 12 y 20 millones de años. Aún se desconocen las razones de su extinción. El cráneo fósil será exhibido en el Museo Marino de Calvert, donde científicos seguirán estudiándolo. ¿Ya tuvo lugar la primera batalla con los extraterrestres?
El 26 de agosto de 1946, una expedición científica de Estados Unidos partió al Polo Sur. La lideró el almirante Richard Byrd, oficial naval y explorador que participó en la Primera Guerra Mundial. En la expedición participaron 13 barcos, 33 aviones y casi 5.000 marinos estadounidenses. El grupo liderado por el almirante regresó tras 9 meses, reportando combates con restos del Tercer Reich y posiblemente extraterrestres. Objetos voladores atacaron a la expedición y causaron daños graves al grupo estadounidense. Byrd afirmó en su informe que vio un artefacto no identificado capaz de moverse a una velocidad increíble, cambiando de posición casi instantáneamente. Las declaraciones del almirante, pese a su rango, parecían inventadas. En 2018, una imagen satelital mostró una estela de condensación de algo que se movía a gran velocidad. La estela cruzaba la Tierra uniendo el Polo Sur y el Polo Norte, unos 20.000 kilómetros. La estela mantiene su forma hasta 30 minutos, pero suele dispersarse tras 15. Con los datos obtenidos, se concluye que el objeto que dejó la estela de condensación iba a al menos 80.000 kilómetros por hora. Eso es 10 veces más rápido que la velocidad del avión más rápido que existía hasta ese momento. Visión remota. El proyecto Stargate es un programa secreto iniciado por la CIA en la década de 1970 para estudiar y aplicar el fenómeno de la visión remota, también conocido como percepción a distancia. La visión remota permite a una persona obtener información sobre objetos, lugares o eventos lejanos sin usar los sentidos convencionales. El proyecto Stargate fue creado para investigar la posibilidad de utilizar esta habilidad con fines de inteligencia, incluyendo el estudio de los ovnis. Dentro del proyecto se usaron varios métodos como la hipnosis, la meditación y otras técnicas, para inducir a los participantes a un estado alterado de conciencia donde pudieran obtener información. Estos métodos se usaban para investigar ovnis y buscar señales de actividad extraterrestre. Uno de los participantes clave del proyecto fue Pat Price, un ex policía que tenía habilidades excepcionales en el campo de la visión remota. Pat Price hizo varios descubrimientos importantes, especialmente en relación con los objetos bajo la montaña Hayes en Alaska. Él afirmaba que vio una base subterránea allí, controlada por extraterrestres, y describía estructuras y tecnologías detalladas que supuestamente se encontraban en esa base. Estas afirmaciones causaron gran interés y controversia entre investigadores. Algunos documentos en la CIA contienen menciones de tales bases y confirman que Price proporcionó datos que fueron parcialmente confirmados por otras fuentes de inteligencia. Sin embargo, no se encontraron pruebas directas e inequívocas de la existencia de una base extraterrestre, y muchos aspectos de estas afirmaciones siguen siendo controvertidos. La visión remota se usa en inteligencia e investigación de ovnis para obtener información de lugares inaccesibles con métodos tradicionales. Por ejemplo, los videntes remotos pueden describir estructuras internas de naves o bases inaccesibles a observaciones físicas. La muerte de Pat Price en 1975, bajo circunstancias misteriosas, añade elementos de peligro al trabajo de los videntes remotos. La muerte de Price provocó especulaciones y teorías de conspiración sobre su posible eliminación por sus conocimientos y habilidades. El cubo de hierro de Wolfsegg, Austria, 1885. Un obrero parte un trozo de lignito y de la masa negra rueda un pequeño cubo de hierro con bordes rectos y ranuras, como si hubieran sido hechas por un torno. Los periódicos llamaron al hallazgo el tornillo de la edad de piedra, pues el carbón estaba en capas de más de 20 millones de años. El cubo fue llevado al Museo de Salzburgo, donde descubrieron que era hierro fundido con mucho carbono y escoria, no hierro puro. La aleación es típica de los altos hornos del siglo XIX. En el borde hay una pequeña cola, donde el metal líquido salía del molde de fundición. Bajo el microscopio, la superficie está cubierta de óxido poroso en forma de cámaras, como la escoria de un alto horno. Un desecho cayó accidentalmente en el vagón con carbón y bajó a la capa junto con él. Aún así, al ver las caras casi perfectas del cubo, los visitantes dicen que su geometría es demasiado precisa para ser accidental. ¿Y si es una pieza de un mecanismo desconocido que la naturaleza ocultó en las profundidades de la roca? Archivos de Marte. Se habla mucho de Marte, pero hay una coincidencia extraña. Casi todos los pueblos antiguos mencionaban la estrella roja en sus leyendas como el lugar donde vivían los dioses o de dónde vinieron. Los sumerios la vinculaban al dios de la guerra, las epopeyas indias a carros celestiales y los egipcios la llamaban lugar de los viajeros. Los investigadores modernos avivan el fuego. Ya en los años 70 llegaban rumores a la Tierra sobre fotos secretas tomadas desde la órbita,
en las que supuestamente se veían ruinas de ciudades. Oficialmente, esas fotos nunca se publicaron. Las disponibles hoy generan nuevas preguntas. Marte parece una enorme biblioteca cuyas páginas están llenas de miles de millones de años de historia. Solo vemos la portada. Los discos de Volgogrado. En la cordillera Medveditskaya, en la región de Volgogrado, Rusia, conocida por sus zonas anómalas, se descubrieron misteriosos discos de piedra. El hallazgo consistía en 6 grandes objetos circulares, el más grande de los cuales alcanza los 4 metros de diámetro. Los investigadores dicen que la estructura de los discos sorprende. Su composición incluye wolframio, un metal raro y refractario usado en la industria moderna y tecnologías espaciales. Los ufólogos sugieren que estos objetos podrían ser restos de antiguas naves espaciales que cayeron a la Tierra hace miles de años y se petrificaron. Hallazgos similares que recuerdan a platillos voladores solo alimentan las teorías sobre antiguos extraterrestres que visitaron nuestro planeta. Una hipótesis alternativa explica el origen de los discos por procesos naturales de erosión y concreciones. Los geólogos creen que las formaciones de piedra pudieron haberse formado debido a la alta presión y la deposición de minerales durante millones de años. Aún así, la forma redonda y el wolframio siguen siendo inexplicables. El Arca de la Alianza. En la ciudad etíope de Aksum, detrás de los gruesos muros de la iglesia de Santa María, se resguarda un objeto que los locales llaman el verdadero Arca de la Alianza. Caja de acacia bañada en oro con 2 varas para llevarla y tapa con figuras aladas. Solo un monje guardián puede entrar al santuario. Los peregrinos solo ven una silueta bajo un velo y oyen historias de un rayo que surge si alguien toca sin bendición. Algunos entusiastas consideran que la descripción del arca parece la de un aparato eléctrico primitivo. Una caja de madera cubierta de oro se asemeja a un condensador y las alas decorativas podrían ser contactos. Hoy en día intentaron crear maquetas similares, generando una ligera tensión por carga estática acumulada. Los escépticos objetan: por su tamaño, el arca no se distingue de una caja portátil común para rollos. Y las chispas de las que hablan los peregrinos bien pudieron haber surgido por la electricidad estática en el aire seco de la montaña. No se pueden verificar teorías porque nadie ha abierto la reliquia y están prohibidos los rayos X y el análisis de la madera. Mientras siguen las discusiones tras la puerta cerrada, podría haber un relicario común o un artefacto de propósito desconocido. Una botella china rara. En Shenzhen, China, arqueólogos hallaron durante excavaciones en Peiligan una botella inusual de más de 7000 años. Este artefacto se convirtió en el objeto de este tipo más antiguo jamás encontrado en territorio chino. La botella es un artefacto raro de forma inusual, cuello pequeño y fondo puntiagudo. Estos recipientes se asocian a la antigua cultura Yangshao de China. Hay muchas teorías sobre su propósito. Algunos suponen que se usaban para recoger o almacenar agua, mientras que otros creen que pudieron haber sido herramientas de antiguos cerveceros. En Peiligan también hallaron artefactos del Paleolítico tardío, como fragmentos de cáscara de huevo de avestruz y mineral de hierro rojo. Un objeto volador no identificado cúbico asustó al piloto del avión. En febrero de 2020, un avión que realizaba un vuelo de rutina en Colombia se encontró con un objeto aéreo inusual. Estando a más de 9 kilómetros de altura, el capitán tomó su teléfono móvil para grabar con la cámara un objeto metálico que se movía en línea recta. Algo parecido a un cubo no tiene nada que ver con un globo aerostático ni con otros objetos capaces de estar a esa altura. La distancia entre el avión y el objeto no se ha determinado, por lo que su diámetro aproximado es de entre 3 y 5 metros. Científicos creen que civilizaciones extraterrestres temen enfrentarse a la humanidad y no están listas para un contacto directo. El objeto captado por la cámara podría ser un análogo de un explorador que llegó a la Tierra para observarnos desde lejos. Es posible que los extraterrestres nos estén estudiando y se estén preparando lentamente para visitar nuestro planeta. El tiempo dirá si esto es así. No obstante, los expertos que analizaron el video no llegaron a un acuerdo. El objeto carece de alas y rastro, por lo que no sería un artefacto humano. Los escépticos suponen que el cubo metálico no es más que un globo que se infló a una altitud de más de 9 kilómetros. Pero los físicos están convencidos de que la baja temperatura no le habría permitido elevarse tan alto. Oro micénico. En 2004, arqueólogos abrieron una tumba de cúpula intacta en Kazanaki, cerca de Volos, permitiendo observar un lujoso conjunto micénico original. Sobre el suelo de piedra había 7 entierros y 165 objetos de oro dispersos, discos, tubitos, cuentas en relieve
y piezas de armas. Muchas láminas tienen un grosor de fracciones de milímetro. Con 10 gramos de metal, los artesanos forjaban 200 minicírculos solares y los cosían al sudario, volviéndolo una coraza reflectante. Las joyas tienen una característica: son absolutamente frágiles. El oro está aleado con la mínima cantidad de cobre para no perder el brillo, y los bordes no están reforzados intencionalmente. Ese atuendo solo se creaba para la ceremonia funeraria, no se usaba en vida. Las piezas complejas, como anillos y empuñaduras de puñales, muestran lo contrario. El oro es solo una capa fina. La base se hacía de bronce o de un núcleo de madera. Encima se aplicaba una lámina, y las uniones se disimulaban con granulado y esmalte cloisonné. Así, el lujo se mantiene visualmente y se ahorra metal físicamente. Este hallazgo mostraba una regla clave de la edad de bronce tardía. El oro no solo era moneda, sino símbolo de poder. Entre más delgada la lámina, mayor el impacto visual y más claro el mensaje para el futuro. Nuestra familia podía permitirse brillar, incluso si realmente no tenía los recursos para hacerlo. Soldados petrificados. ¿Qué pensarías si te dijera que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas derribaron un objeto volador no identificado y 23 soldados se volvieron piedra? No es ciencia ficción, sino un extracto de un documento de la CIA desclasificado tras la disolución de la Unión Soviética. No se indica el lugar. A finales de los 80, tropas soviéticas realizan ejercicios. Un objeto similar a una nave disco vuela abajo, recibe un disparo y cae cerca de la unidad militar. A los minutos de ella salen 5 seres, bajos, con cabezas desproporcionadamente grandes y ojos negros. Se fusionan en un solo objeto. Un zumbido agudo y un destello dejan petrificados a todos cerca, salvo 2 sobrevivientes en la sombra. Después, los restos de los soldados y la nave se trasladaron a una base científica secreta cerca de Moscú. Los investigadores hallaron que los cuerpos parecían hechos de piedra caliza, como si sus moléculas hubieran sido reescritas. La ciencia oficial lo llamará tontería, pero el documento de la KGB lo dice claramente. Si esto es cierto, tratamos con seres que tienen tecnologías fuera de nuestro entendimiento. Huellas de fuego bajo los megalitos. Debajo de muchas antiguas estructuras megalíticas, los arqueólogos encuentran capas carbonizadas, pero no son restos de hogueras. La temperatura era demasiado alta para que la pudieran crear personas comunes. Las piedras están parcialmente fundidas como si hubieran estado expuestas a plasma o gran energía. En Pumapunku, Tiahuanaco, Bolivia, hay losas de basalto con marcas que parecen hechas por una herramienta al rojo vivo. En Egipto hay bordes fundidos en los bloques, aunque no debería haber fuego ni vulcanismo. Los científicos lo atribuyen a procesos naturales, pero la temperatura superó la de cualquier incendio natural. Son demasiadas coincidencias, como si en la antigüedad se hubiera utilizado una energía comparable al corte por plasma moderno o incluso más poderosa. Entonces, los megalitos ya no son tumbas ni construcciones rituales. Esto se convierte en evidencia de trabajo con tecnologías que la gente simplemente no tenía. Criatura gigante con cientos de patas. Científicos lograron una sorprendente reconstrucción de la Arthropleura, un ciempiés gigante que habitó la Tierra hace 300 millones de años. Esta criatura medía unos 2.6 metros de largo, medio metro de ancho, y pesaba cerca de 50 kilogramos, siendo el ciempiés más grande que ha existido. Los primeros fósiles de Arthropleura se hallaron hace 170 años, pero el esqueleto completo se encontró hace solo 5 años. Esto permitió a científicos de Leicester y Bristol entender mejor la anatomía de la criatura. Expertos creen que el alto oxígeno de esa época permitió que la Arthropleura y otros artrópodos, como libélulas y cucarachas gigantes, crecieran a tamaños enormes. Los milpies antiguos, como los actuales, eran casi ciegos y solo veían lo suficiente para orientarse por la luz. Geoglifos con imágenes de gatos. Arqueólogos en Perú hallaron 29 geoglifos desconocidos. Estos antiguos dibujos cerca de Ica muestran gatos y figuras humanas. Los investigadores indican que los geoglifos datan del 300 a.C. al 100 después de Cristo, relativo a las culturas Paracas y Nazca. Con la ayuda de drones, los arqueólogos lograron identificar 10 geoglifos con figuras de gatos de 17 por 12 metros y 8 imágenes de gatos de 37 por 13 metros. Las demás imágenes representan figuras antropomorfas. Los científicos creen que los antiguos habitantes de Paracas asociaban a los gatos con el agua, la fertilidad y los adoraban como deidades. En 2020, en la meseta de Nazca, se halló una figura de gato de 37 metros con más de 2000 años de antigüedad. Como pueden ver, los gatos eran amados y valorados no solo en el antiguo Egipto.
Hacha de guerra Fiskum. Parece un boomerang de obsidiana negra, pero es un hacha de guerra de élite del Neolítico tardío. Un pescador del lago Fiskum en Noruega lo sacó con su red en la década de 1780, pesaba 700 gramos de basalto liso como mármol pulido. Data del año 2850 al 2350 a.C. y se atribuye a la cultura de las hachas de guerra. Destaca la simetría perfecta. La hoja, alargada como la quilla de un bote, tiene un orificio para el mango perforado desde ambos lados con taladros de piedra tubulares. Operación que tomaba días. ¿Por qué tanto esfuerzo? Rara vez se hallan hachas así con bordes dañados. Eso significa que rara vez se usaban como armas, sino como símbolo de estatus. Los sostienes y todos ven que tienes un material raro y habilidad de artesanos lejanos. Pulirlo para que brille es otra historia. El basalto se pulía con arenas de cuarzo hasta obtener una superficie brillante. El hacha se volvía un espejo negro que, según una versión, se usaba en rituales. El sol, al reflejarse, iluminaba el rostro del dueño, mostrando su vínculo con los cielos. Actualmente, el hacha de Fiskum está en el Museo de Historia de la Cultura en Oslo. Bajo el vidrio parece un objeto de diseño moderno, pero recordemos, esta hoja tiene 5000 años. Datos satelitales. Las imágenes satelitales actuales en plataformas como Google Earth muestran posibles accesos a bases subterráneas en la Antártida. Uno de esos ejemplos son las imágenes en las que se pueden ver extraños agujeros en la capa de hielo, que parecen construcciones artificiales. En la isla Georgia del Sur se han hallado imágenes satelitales que, según algunos investigadores, sugieren un posible accidente de un objeto volador no identificado. Una de esas imágenes fue encontrada en Google Earth y muestra un objeto que parece una nave espacial estrellada. La imagen despertó el interés entre ufólogos e investigadores de Internet, quienes sugirieron que podría tratarse de restos de origen extraterrestre. Algunos de estos objetos tienen formas y tamaños inusuales que son difíciles de explicar mediante procesos naturales. El supuesto objeto volador no identificado en la isla Georgia del Sur a menudo se compara con el objeto interestelar Oumuamua, que atrajo la atención de los científicos en 2017. Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado en el sistema solar, presenta una forma y trayectoria inusuales que no coinciden con asteroides o cometas comunes. Esto llevó a teorías de que podría ser una nave o sonda extraterrestre. Secuestros militares y bases secretas. Miles de historias con cientos de memorias y todas hablan de lo mismo. El contacto ya ocurrió, pero no ante los ojos del mundo, no en una transmisión en vivo. Sucedió en las sombras, bajo el sello de ultra secreto. Uno de los casos más comentados es la historia de Carl James Hall, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que sirvió en la base Nellis en Nevada. Él afirma que trabajó codo a codo con extraterrestres, blancos, grises y nórdicos, humanoides altos similares a los humanos. Según él, los blancos vivían hasta 700 años y el contacto era solo intercambio tecnológico. Otra versión dice que autoridades de Estados Unidos permitieron a extraterrestres establecerse temporalmente en la Tierra para intercambiar tecnología. Un trato tipo Guerra Fría. Ustedes dan, nosotros damos. Pero, ¿qué entregaron los humanos exactamente? Material genético, permiso para secuestrar, sí, secuestro. En los años 60, en Estados Unidos y Europa, surgieron relatos de visitas nocturnas, exámenes, implantes y sueños misteriosos con cicatrices y recuerdos fragmentados. Muchos secuestrados no eran fanáticos ni ufólogos, sino médicos, militares o ingenieros que de pronto supieron demasiado. Actualmente estas historias se ridiculizan o ignoran. Sin embargo, la cantidad de testigos es demasiada para atribuirlo solo a la imaginación. El gobierno está en contacto secreto con extraterrestres. Han surgido declaraciones sobre ovnis, incluso en México, donde dicen haber hallado restos extraterrestres. Resultó que solo eran réplicas, pero los rumores sobre ovnis siguen circulando en Internet. Unos creen que fuerzas desconocidas controlan el planeta. Otros lo consideran una distracción de los problemas reales. El interés en los ovnis creció tras las declaraciones del ex contraalmirante de la Marina de Estados Unidos, Tim Galadete, quien dijo que el gobierno tiene vínculos con inteligencia no humana. Según él, esto es secreto. Para ocultar tecnologías ultrasecretas que darían ventaja en un conflicto militar, él solicita revelar información sobre contacto con inteligencia no humana. Elon Musk, por su parte, duda que haya extraterrestres en nuestra galaxia. Él cree que en los próximos siglos la humanidad no logrará llegar a distancias cósmicas lejanas y es poco probable que los extraterrestres se interesen en un pequeño planeta
en el borde de la galaxia. Musk cree que la conciencia humana es única y debe preservarse. Declaraciones de personas influyentes aumentan el interés en los ovnis, pero no aportan hechos concretos. Lo sorprendente es que a la gente en la antigüedad le interesaban los objetos extraterrestres y veían ovnis y extraterrestres en todo. Como dicen, donde hay humo hay fuego. Así que no podemos estar totalmente seguros de que no haya seres u objetos extraterrestres en nuestro planeta. Es imposible. ¿Ustedes qué opinan? Escriban en los comentarios. ¿El gobierno de Estados Unidos podría tener contacto con vida extraterrestre actualmente? Un cementerio prehistórico en el Ártico. A 80 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, arqueólogos finlandeses hallaron un cementerio de 6.500 años. Resultó ser 3 veces más grande de lo que se pensaba antes, y es uno de los más grandes de Europa. Por la acidez del suelo no se conservaron restos humanos, pero los investigadores estiman que aquí enterraron a unas 120 personas. Las excavaciones en Tenigaro, Laponia, en los años 80 y 90, hallaron unas 40 tumbas, pero en 2018 se descubrieron muchas más sepulturas. El arqueólogo Aki Yakonen señaló que las tumbas de la Edad de Piedra a menudo contienen ocre rojo, el cual falta en Tenijaro. En el Neolítico, el ocre se usaba en rituales y entierros. En Tenijaro, solo apareció en 23 fosas, cuya forma indica que son tumbas. Algunas contenían ceniza y carbón, lo que sugiere su uso como fogones. Hakonen afirma que las muestras de suelo nocturnas pueden ser analizadas para detectar cabellos fosilizados, y los análisis químicos como la extracción de ácido desoxirribonucleico antiguo del suelo pueden arrojar resultados únicos y un nuevo entendimiento de la sociedad de la Edad de Piedra. Nanospirales del río Naroda. En los 90, al lavar oro en el río Naroda, los buscadores hallaron fragmentos extraños, pequeñas espirales metálicas de 1 a 3 milímetros de largo y hasta 0.1 milímetros de grosor. Bajo el microscopio, los giros eran claros, como si hubieran sido sacados de un tornillo en miniatura. El análisis espectral detectó tungsteno puro con algo de molibdeno, metales refractarios que en la naturaleza no forman esas estructuras. Las rocas donde se encontraron pertenecían a los depósitos glaciares del Pleistoceno. Si la capa es antigua, las espirales podrían tener miles de años. Se mencionó nanotecnología de una civilización prehistórica, diciendo que son restos de mecanismos, sondas o herramientas de una época desconocida. Luego se supo que en la cabecera del río, durante la era soviética, hubo exploraciones geológicas y se usaron dientes de tungsteno en coronas de perforación. Al desgastarse o romperse, rodaban por barrancos hasta el río. Ahí, la corriente y la arena los pulían en espirales, y su antigüedad la daban las capas sedimentarias donde cayeron por casualidad. Actualmente la mayoría de los científicos cree que son virutas tecnogénicas, aunque su forma precisa sigue generando dudas. Podemos fingir que no pasó nada, que son solo errores, coincidencias o bromas de la naturaleza. Si parte de estos hallazgos es real, nuestra historia está incompleta y quizá la más interesante aún no sea escrita. Gracias por vernos. Hasta luego a todos.